Un feliz sábado para todos. Nuevamente nos encontramos a través de la red para compartir la palabra de Dios, para adorar, para confirmar que está todo bien en nuestra alma, que con Dios estamos seguros. Quiero comenzar compartiendo con ustedes algunas cosas lindas que están pasando. No todo es sombra en estos 40 días. O en esta transición que estamos viviendo, o en esta crisis. Dios se está manifestando. Quiero darle especialmente un saludo a la iglesia de Forest City y a todos los que se conectan con nosotros a través de la red. Pero cada célula de aquí de la iglesia está orando y están ocurriendo cosas muy lindas. Antes de que comenzáramos a orar, se habían enfermado 2 personas mayores de aquí de la iglesia, y especialmente una hermana, Maribel, que tenía una condición asmática que su situación la hacía más complicada. Estuvimos orando por ellos y sistemáticamente, y el sábado pasado, yo no voy a contar los detalles, pero ella estaba con fiebre, estaba con todos los síntomas. Y mientras estaba durmiendo, ella tuvo como una revelación de Jesús que le decía que se levante. Se levantó, se bañó, le vino el apetito, se le fue la fiebre y hoy por hoy está diagnosticada sin coronavirus. O sea, Dios la sanó. El marido también, que estaba enfermo, también está sano, diagnosticado ya libre del coronavirus. Así que vemos que Dios se está moviendo. Hubo personas también que estuvieron en situaciones de riesgo, en contacto con personas que estaban quizás con el virus. Había una persona específicamente que estaba con los síntomas. Oramos por esa persona, rogamos y clamamos al Señor, y fue a hacerse el chequeo y le dio negativo, o sea que también está libre del coronavirus. Y esto va a parecer un poco risueño, y se los cuento no porque lo leí en un libro, sino porque he sido testigo. Hubo una persona que nos llamó para poder orar por la familia donde ellas estaban, y especialmente porque el perro estaba enfermo. Estas personas no son personas de la iglesia, pero estaban muy preocupados porque su perrito estaba enfermo y no lo podían recuperar, si podríamos decir así. Oramos por el perro, y al otro día nos mandaron una foto del perro que se había sanado, no nuevamente, sino que se había sanado el perro también. Con esto no quiero decir que nuestras oraciones, lo que estoy diciendo es que Dios sigue siendo fiel y Dios cumple sus promesas. Y Él dijo que cuando nosotros oremos y nos humillemos, Él iba a contestar las oraciones. Y por eso tenemos que tener fe que Dios se está moviendo. Tenemos que con fe reclamar las promesas de Dios. Tenemos que con fe hablarle a las personas que están padeciendo, que están en crisis, y llevarles una promesa de Dios y pedir que la promesa de Dios se cumpla. No van a ser nuestras oraciones las que van a sanar a las personas, no van a ser nuestra intervención la que va a sanar a las personas, sino que va a ser el poder de Dios. Y nosotros simplemente somos instrumentos que llevan el poder de Dios y la palabra de Dios a las personas que están en crisis. Por eso quiero motivarlos a que sigan y desafiarlos a que sigan levantando el teléfono, llamando a personas, reclamando las promesas de Dios para aquellos que están en este momento en una situación más vulnerable. Quiero también decirles que estamos queriendo hacer una base de datos con todos nuestros amigos, y por eso los invitamos a todos los que nos están viendo, sean de la iglesia de Forest City o no sean de la iglesia de Forest City, que vayan a la página nuestra de internet, a la página iglesiafc.info, y ahí entonces pueden poner su nombre o poner sus datos personales, en el sentido de poner su email y poner su WhatsApp. Nos interesaría a nosotros hacer una base de datos para poder estar comunicándonos con ustedes, y estamos planificando algunas cosas más para el futuro, como seminarios, como por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando hacer es un seminario sobre relaciones. En este momento que estamos todos encerrados en la casa y las relaciones se hacen un poquito más difíciles y salen las cosas que hemos escondido debajo de la alfombra sin querer.
y ahora tenemos que enfrentarlas. Más adelante también vamos a dar cursos de cómo enseñar la Biblia. Si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios para enseñarle a otro la Biblia y nunca tuvo ese privilegio, que para mí es la obra misionera más elevada que existe, enseñarle a alguien el camino de Dios. Más adelante vamos a hacer por internet seminarios acerca de cómo enseñar la Biblia. Pero bueno, ustedes vinieron y están conectados para escuchar la palabra de Dios y yo también vine hoy para predicar. Quiero decirles que cada sábado me siento cada vez más pequeño ante esta gran responsabilidad. Vengo muy motivado, muy ansioso por querer compartir la palabra de Dios, pero cuando me subo acá arriba siento que realmente soy demasiado pequeño para poder dar ese mensaje que Dios quiere darle a cada persona. Él va a aplicar el mensaje a tu necesidad. Vamos a orar. Querido Señor, te pido que me bendigas, me inspires para poder transmitir bien tu palabra, pero que yo no sea el que predique, sino que sea tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que nos movilices. Te pido que podamos ver la realidad de tu persona, que podamos verte moviéndote en esta crisis. Y por eso, Señor, te pedimos que ilumines nuestra mente para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero comenzar con un versículo que para mí es uno de los versículos preferidos que están en la Biblia. Tengo varios versículos preferidos, unos 5, y este es uno de ellos, que para mí es crucial y que de alguna manera marca o pretende marcar parte de mi ministerio. Salmos 60, 12. Salmos 60, 12. Dice lo siguiente, en mi versión: con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Este es mi versículo, uno de mis versículos preferidos, pero resulta que en esta versión, que es la que yo tengo, está mal traducido porque dice con Dios haremos proezas, o sea, con Dios haremos grandes cosas, con Dios haremos cosas imposibles, pero en realidad en el hebreo la palabra no es con Dios haremos proezas, sino que en el hebreo dice en Dios haremos proezas. Y esto es muy importante porque la diferencia con y en hace una diferencia bastante grande. Cuando yo digo con Dios voy a hacer algo, me pone a mí como compañero de Dios o a Dios como compañero mío. No es con Dios, es en Dios que haremos proezas. En Dios se significa, en las versiones, por ejemplo, de inglés dice through God, o sea, a través de Dios haremos grandes cosas, a través de Dios haremos proezas. O sea que no es con Dios, sino es a través de Él. O sea, no es acompañando a Dios, sino yendo detrás de Él, porque dice después, en el versículo dice, y Él aplastará a nuestros enemigos. Fíjate que este versículo no dice que tú aplastarás con Dios a los enemigos, sino que dice que Dios será el que aplaste a los enemigos cuando tú andes en Él o camines a través de Él. Es Dios el que pelea nuestras batallas. No somos nosotros. Nosotros simplemente nos conectamos a Él. Nosotros simplemente tenemos que aceptar que es a través de Él que realizaremos grandes cosas. Y esto es un concepto muy importante que está en toda la Biblia. Vamos ahora, por ejemplo, a Éxodo. Lo llevo a Éxodo, capítulo 14. Y ustedes saben muy bien la historia. Israel había sido liberado de Egipto. Dios lo había liberado, y cuando salen de Egipto, la nube que ellos seguían los lleva por un camino que era ilógico para lo que ellos pensaban que tenía que ser. ¿Por qué? Porque Canaán quedaba para un lado, Dios les había prometido que los llevaría a Canaán, sin embargo la nube estaba yendo para otro. Y así son los caminos de Dios. Siempre digo lo mismo, cuando Jesús te pidió o te llamó para su servicio, no te pidió que lo entiendas, simplemente te pidió que lo sigas. Y tú tienes que decir, cuando vas siguiendo a Dios y todos te preguntan hacia dónde estás yendo, tú lo único que puedes decir es, yo no sé nada, lo único que sé es que Dios sabe.
Y los israelitas estaban un poquito ansiosos porque entonces Dios los estaba llevando, o la nube los estaba llevando hacia un mar. Y en eso que entran a un mar, entran en un desfiladero, cuando estaban en frente del mar, entran en un desfiladero de montañas que tenían 2 montañas a los costados, y después comienzan a ver a los egipcios que vienen a perseguirlos, que se habían arrepentido de haberlos dejado ir. Y entonces se encuentran con una crisis, se encuentran en un callejón sin salida. Y entonces en ese contexto podemos ver lo que sucede. Vamos, Éxodo 14, 9 en adelante. Dice: los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca a Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Es interesante, los israelitas tenían muy poca experiencia personal con Dios. Y esa experiencia personal con Dios, cuando tenía una crisis, en vez de mirar al Dios que los estaba guiando, ellos tenían la costumbre de mirar a las circunstancias en que estaban viviendo. Y si tú quieres que te falte la fe, mira a tu alrededor. Si tú quieres que te falte la fe, mira a tus circunstancias. Porque cuando tú mires a tus circunstancias, lo único que vas a hacer es dudar del Dios que te llamó. Porque cuando Dios te guía, Dios te lleva por caminos que son ilógicos para la razón humana. Pero son muy lógicos con la dinámica divina. Pero por eso tú tienes que empezar a entender quién es Dios. Y para entender quién es Dios tienes que ejercer fe. Solamente tienes que seguirlo a pesar de que no entiendas. Y los israelitas entonces, cuando empezaron a ver las circunstancias, comenzaron a preferir la esclavitud antes que vivir en libertad. La libertad que da la fe. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando no entendemos, cuando estamos en estas crisis. Queremos volver para atrás, empezamos a decidir, a optar por la esclavitud antes que vivir la experiencia de fe, de seguir a Dios. Pero ahora entonces no quiero detenerme a mí. De cada situación que hable hoy puede haber un sermón para cada situación. Pero me quiero detener en lo que Moisés les respondió al pueblo. Versículo 13 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os hará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿De quién es la batalla? ¿Es nuestra? No es con Dios haremos proezas, sino que es a través de Dios, porque Él aplastará a nuestros enemigos. Él será el que se encargará de resolver nuestras circunstancias. Solamente lo único que tenemos que hacer es no perder la vista de Él. No dejar de mirar a Dios. No dejar de contemplar sus atributos, no dejar de contemplar su poder, no olvidar cómo Dios nos guió en el pasado para que no temamos nada acerca del futuro. Es interesante que Moisés, después de decirle esto a los israelitas, en el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Moisés clama a Dios, después de haberle dicho al pueblo que Jehová pelearía por ellos. Esto me dice que Moisés tenía una experiencia con Dios. ¿Y dónde había desarrollado esa experiencia con Dios Moisés? Moisés había desarrollado esa experiencia con Dios cuidando ovejas 40 años en el desierto.
Él había aprendido a poner cada situación que tenía, cada situación difícil, aunque sea una situación chiquita, había aprendido a buscar a Dios. No dejar a Dios como último recurso, sino poner a Dios en primer recurso en todo, cosa chica o cosa grande. Y como él estaba acostumbrado a poner a Dios en las cosas chicas, entonces cuando venían las cosas grandes, él ya sabía la dinámica de Dios. La dinámica de Dios es que tú no eres el que pelea tus batallas, es Él el que va a pelear la guerra. Es Él el que aplastará a tus enemigos. Tú solamente tienes que buscarlo. Tienes que buscar para ver cuál es la orden que te da. Y ahora es interesante porque Dios le da una orden bastante ilógica nuevamente a Moisés. Moisés la entendía. Y por eso, gracias a que Moisés tenía fe, pasó lo que pasó después. Pero era bastante ilógica nuevamente para el pueblo, porque Dios podría haberle dicho al pueblo que vayan y enfrenten a los egipcios. Tenían más probabilidades de vivir enfrentando a los egipcios que metiéndose en el mar. Si enfrentaban a los egipcios, quizás algún israelita iba a quedar vivo, pero metiéndose en el mar, de acuerdo a la lógica humana, todos iban a morir. Todos. O sea que Dios le dice, avanza y enfrenta el problema más grande. Tu problema más grande es el mar, entonces no enfrentes el problema más chico. Enfrenta conmigo el problema más grande porque yo voy a pelear tu batalla. Y a los egipcios no lo verás más. No te concentres en los egipcios, simplemente concéntrate en mí y avanza. Para mí tiene mucho esto que ver con lo que estamos viviendo. Nosotros no nos podemos quedar paralizados en esta cuarentena. Nosotros no nos podemos quedar esperando que nos den una orden del gobierno para salir. Y con esto no quiero decir que tenemos que desafiar las órdenes del gobierno, no. Lo que estoy diciendo es que esto no nos puede paralizar. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros tenemos que seguir enfrentando cosas, cumpliendo con las órdenes sociales, colaborando con la sociedad y con la comunidad. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa es la dinámica de Dios. Quiero llevarlo, fíjense, a Deuteronomio. Ahora, ese mismo pueblo, después de un año, se encuentra frente a Canaán. Y ustedes ya saben la historia. Se encuentran frente a Canaán. Dios les da la oportunidad de entrar a Canaán rápido. Les dice que no se hagan problema, que Él les va a entregar esa tierra. Sin embargo, el pueblo duda. Y entonces Moisés, que estaba haciendo un repaso de la historia antes de morirse, les trae este acontecimiento, nuevamente les muestra a los israelitas esto que sucedió. Los israelitas se desanimaron y cuando vinieron, ustedes conocen la historia, cuando vinieron los espías y 10 espías comenzaron a dar un informe negativo o empezaron a describir las circunstancias que había en Canaán, empezaron a describir los gigantes, empezaron a describir las ciudades amuralladas. Todos comenzaron a desanimarse porque dejaron de mirar a Dios para mirar a las circunstancias. Pero entonces en ese contexto, Moisés les dice lo siguiente, versículo 29, Deuteronomios 1, 29, dice así: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. ¿Quién iba a pelear por los israelitas? Dios. ¿De quién es la batalla? Es de Dios, no es tuya. Tú simplemente tienes que seguirlo, tú simplemente tienes que avanzar. Dios le decía, avancen, entren a Canaán, deja de mirar a las circunstancias, deja de mirar a los impedimentos, deja de mirar a los gigantes, deja de mirar a las ciudades fortificadas. Si estás con Dios, tienes la batalla asegurada. Y vuelvo a repetir, el problema es cuando nosotros comenzamos a mirar las circunstancias o empezamos a pensar que nosotros somos los que tenemos que vencer la batalla. O que tenemos que pelearla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es avanzar. Fíjense en Deuteronomio 20. Dios les dice a los israelitas, una vez que están en Canaán, les dice cuál era la estrategia que los líderes tenían que seguir cuando iban a entrar en una batalla.
Y Dios le dice a Israel que los líderes o los generales ante una batalla tenían que encontrarse con el pueblo, con el ejército y decirles, Deuteronomio 23, dice así. Si quieren vamos a leer desde el versículo 1, desde el versículo 1 al 4, dice así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Eso era lo que tenía que decir el sacerdote o los generales cada vez que iban a la batalla. Dice, Jehová Dios, no tengan temor cuando miren los caballos, no tengan temor porque Jehová está con ustedes para pelear. Y fíjense que no dice para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, sino que dice para pelear por vosotros. A través de Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Simplemente tenemos que buscar a Dios, no tenemos que mirar los carros, no tenemos que mirar el número de la gente que va en contra nuestro, no, solamente tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces Él va a pelear por nosotros. Por nosotros. Esta dinámica de la batalla está muy clara en Salmos. Salmos capítulo 44. Versículos 5 en adelante. Dice así. Por medio de ti, vuelvo a repetir, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Nuevamente repite el mismo concepto. Por medio de ti, a través de ti, en ti, sacudiremos a nuestros enemigos. En ti haremos proezas. Y entonces dice más adelante, no confiaré en el arco, no confiaré en la espada, sino solamente confiaré en ti. Esos son medios que tengo, pero no puedo confiar en eso. Y ahí está el gran problema. Nosotros muchas veces pensamos que las batallas las ganamos con los medios que tenemos en la mano. Y si tenemos pocos medios, quiere decir que no vamos a ganar. Y si tenemos mucho, vamos a ganar. Entonces, con Dios no es así. Con Dios tienes que estar bien claro que la batalla la pelea Él. No es lo que tú tienes que asegura la victoria en la batalla. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enfermedad que tendemos a poner la confianza en lo que tenemos, no en con quién vamos o quién está con nosotros, sino en lo que tenemos. Y si tenemos poco, no podemos. Y si tenemos mucho, entonces sí podemos. Y es un engaño, porque tenga poco o tenga mucho, si Dios no está conmigo, voy a perder. Puedo ganar quizás con los medios que tenga una batalla humana, con mis fuerzas humanas, pero simplemente voy a ganar una batalla, pero no voy a ganar la guerra. Dios quiere que entendamos que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y muchas veces tenemos que pasar por crisis en la vida, donde Dios tiene que permitir que las espadas se caigan, que nos quedemos sin armas, que nos quedemos sin aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza, para que su nombre entonces sea glorificado y para que podamos entender que de Él son las batallas. Sin embargo, Él no nos va a forzar para la fe. Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer que es a través de Dios que ganamos las batallas. En Dios
haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Nuestra debilidad con Dios se transforma en nuestra mayor fortaleza. Hasta que no entendamos eso, no vamos a poder ganar la guerra espiritual que tenemos. La gran controversia no se va a ganar con muchos diezmos, con templos llenos, con hospitales, con universidades, con estadísticas crecientes. No, no se gana la guerra así. La guerra se va a ganar si estamos con Dios, si buscamos a Dios. Y muchas veces Dios va a tener que permitir que todas esas cosas se vengan abajo para que entendamos que Él es el que lucha nuestras batallas. Es Él el que va a aplastar a nuestros enemigos, no somos nosotros. Y lo mismo va a pasar con esta crisis que estamos viviendo. No va a ser la vacuna, no va a ser la reforma pro salud, no va a ser ninguna de esas cosas, va a ser Dios. En Dios vas a vencer esto. A través de Él. Pero nosotros no nos podemos quedar esperando que pase la cuarentena. No, tenemos que buscar a Dios, buscar al Dios que gana las batallas, buscar al Dios que pelea por nosotros, buscar a ese Dios que a través de la victoria quiere darnos tranquilidad. Y por eso esta crisis que estamos viviendo como pueblo de Dios es la mayor oportunidad, por lo menos que yo veo, que alguna vez tuvimos. Y no podemos dejar de aprovechar esa oportunidad. Ahora, ¿cómo es la dinámica de la victoria de Dios? Y esto es algo para mí muy interesante, espero poder explicarlo bien. Dios, lo anoté acá, anoté esta frase porque Dios logra la victoria a través de alguien más pequeño. Dios nunca logra la victoria a través de alguien más grande, sino que siempre logra la victoria a través de alguien más pequeño. ¿Cómo lo explico? Satanás se levantó contra nosotros, se levantó contra la humanidad. Y Dios, para vencer a Satanás, se hizo más chico que Satanás para poder vencerlo. Ese es Dios. Impresionante. Dios no vence a Satanás con su poder de hacer tronar el monte Sinaí, con el hecho de tirar rayos del cielo. No, Dios vence a Satanás naciendo en un pesebre. Para vencer Dios sus batallas, se transforma en un ser más pequeño que aquel al cual tiene que vencer. Dios nunca se va a aprovechar de su potencia para vencer a alguien. Lo va a vencer a través siempre de un ser más pequeño. Y por eso Jesús, aunque todos lo subestimaron, fue el que venció a Satanás, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz. Y por eso cuando nos estamos empequeñeciendo, posiblemente, estoy seguro, estamos ante la gran victoria. Porque Dios no puede vencer a través de alguien que se hace grande, sino que Dios tiene que vencer a través de alguien que se hace pequeño. Dios vence con la pequeñez, no vence con el orgullo. Él vence con la sencillez. Iglesia de Forest City, ahora le voy a hablar a la iglesia de Forest City. Estoy seguro que nunca la iglesia de Forest City ha sido tan grande y tan poderosa como lo está haciendo hoy. ¿Por qué? Simplemente porque no hay un mérito en la iglesia de Forest City, no hay un mérito en nosotros. Pero la iglesia de Forest City creyó que a través de Dios vamos a vencer esta batalla. Y la iglesia de Forest City está orando, tenemos una cadena de oración, no solamente la iglesia de Forest City, sino los que están en otros países también están orando, se han unido a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es grande. La amenaza que tenemos es grande, pero esta amenaza nos hace pequeños y como nos hace pequeños buscamos a Dios y a través de Dios aplastará Él a nuestros enemigos. Mientras más pequeño eres, más poderoso puede ser.
Nunca serás tan fuerte como una circunstancia, como cuando una circunstancia te lleve a caer de rodillas. Nunca serás tan fuerte. Y tenemos que entender de una vez por todas que esta batalla espiritual, si queremos que Cristo venga, va a empezar todo de rodillas. No va a empezar con informes, no va a empezar con campañas evangélicas que hagamos, no va a pensar con este método, con el otro método, a ver quién llena más iglesias. No, va a empezar de rodillas. Cuando reconozcamos nuestra debilidad, cuando reconozcamos que no podemos, cuando reconozcamos que solamente a través de Dios vamos a vencer. En Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Y por eso, iglesia de Forest City, nunca hemos sido más fuertes que ahora. Y no bajemos los brazos. Y quiero decirle a los que nos miran, porque a veces los que nos miran ven esta iglesia tan grande y dicen, y voy a ser ahora bastante vulnerable. Quiero decirle a los que no conocen, nosotros casi no podemos pagar los gastos que tiene esta iglesia por mes. No, casi no lo podemos pagar. Tenemos problemas que arreglar techos, no tenemos plata. Pero esta iglesia ha creído algo. Y hemos entendido, nos hemos puesto de acuerdo y hemos entendido que no va a ser el edificio lo que determine la grandeza de nuestra misión. No va a ser la cantidad de diezmos y ofrendas que entren, sino que va a ser solamente nuestra dependencia de Dios. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Nunca seremos tan fuertes como ahora. Y si tiene que terminar esta cuarentena, ojalá que el desafío que Dios nos presente sea tan grande que nos haga chicos. Y si el desafío que Dios nos presenta es tan grande que nos hace chicos y lo buscamos a Él, estamos nuevamente frente a otra victoria. Porque Dios solamente puede vencer a través de alguien que se hace pequeño. Dios nunca va a vencer a través de alguien que se hace grande. Hay una historia que desde chiquitos nos la contaron, que todo lo que estuve aquí diciendo o presentando está resumido en esa historia. Primero de Samuel 17. Primero de Samuel 17, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y aquí encontramos la historia de David. Esa historia que hemos escuchado desde niños y que hemos admirado tanto. David enfrentando a Goliat. David va a visitar a sus hermanos al campamento. Y cuando llega al campamento se da cuenta que hay un gigante que desafía al pueblo de Israel. Y que cuando aparece ese gigante, todo Israel tiembla. Y el gigante, la verdad que hace una propuesta bastante lógica, razonable e inteligente. Dice, ¿por qué nos vamos a pelear todos? No nos peleemos todos. Manden a alguien que pelee conmigo. Y si esa persona me vence a mí, nosotros nos entregamos. Y si yo venzo a esa persona, ustedes se entregan. Listo. ¿Para qué vamos a sacrificar tantas vidas? Solamente uno a uno, por supuesto. No era que así lo pensaban, sabía que eso no iba a suceder, sabía que nadie se iba a animar. Pero era también esta una manera de hacer sentir mal a Saúl y de ridiculizar a Saúl delante de su pueblo. ¿Por qué? Porque si Goliat era el más alto de todos los filisteos, nosotros sabemos por la Biblia que el más alto de todos los israelitas, ¿quién era? Era Saúl. Y justamente los israelitas lo habían elegido porque era alto, porque todos le llegaban al hombro. Era el rey que ellos querían, porque era un rey que se mostraba grande. Pero resulta que este rey grande ahora se daba cuenta que Goliat era más grande que él. Y él hubiera peleado con alguien de su tamaño, pero no con Goliat. Y allí estaban, y toda la gente decía, Saúl tendría que ir, pero sí, claro, Goliat es mucho más grande. Entonces, todos estaban acobardados. Y el que estaba acobardado también era Saúl. Pero aparece en medio del ejército un jovencito de aparentemente unos 16, 17 años, quizás 15, no sé bien, no estudié la cronología para saber qué edad tenía David en ese momento.
pero un pastorcito viene a traerle comida a sus hermanos. Dios está obrando, porque cuando Dios va a ganar una batalla, la gana a través de alguien que es pequeño, de alguien que es más pequeño. Israel, como estaba acostumbrado a depender de la espada, a depender de las estadísticas, a depender de los caballos, no se daba cuenta de que Dios estaba obrando. Porque cuando estamos acostumbrados a los números, cuando estamos acostumbrados a las estrategias, estamos tan enfocados en lograr esas estrategias que no nos damos cuenta que quizás Dios está logrando ya o está tramando la victoria y nosotros no nos damos cuenta. Y eso le pasó a Saúl. Entonces David, cuando escuchó a Goliat desafiar al pueblo de Dios, se llenó de indignación y dijo, pero ¿cómo nadie hace nada? Pero es que Goliat no está desafiando solamente al rey, está desafiando al Dios de Israel. Pero ¿cómo nadie hace nada? El gran problema era que nadie de ese pueblo, de ese ejército del pueblo de Dios, tenía una relación experimental con Dios. Eran simplemente miembros del pueblo de Dios, pero nunca habían experimentado a Dios en su vida. ¿Y por qué nunca habían experimentado a Dios en su vida? Porque siempre habían dependido de lo grande y siempre habían logrado cosas con lo que tenían. Siempre habían podido ser poderosos gracias a las armaduras. Siempre habían podido hacer las cosas porque tenían un rey alto. No lo podían entender. Cuando David dice eso, en otras circunstancias los hermanos lo quisieron minimizar a David, los hermanos mayores, pero en otras circunstancias todos quizás lo hubieran perseguido a David, pero como estaban todos con miedo, se empezó a correr la voz de que este muchachito, un pastorcito, estaba diciendo ¿cómo nadie hace nada? Y lo llevaron a Saúl. Y entonces, primero de Samuel, capítulo 17, versículos 30 en adelante, dice, y apartándose de él, ahora está describiendo a David, dice, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. O sea, en el sentido decía, ¿por qué nadie hace nada? Fueron oídas las palabras que había dicho David y se la contaron a Saúl, que lo hizo venir. Claro, Saúl dijo, acá hay alguien, a Saúl evidentemente no le dijeron que era un pastorcito que estaba diciendo esto, entonces él se esperaba que era un soldado, un gigante, y resulta que entonces dice, mándelo a llamar, a ver, ¿quién se anima a enfrentar a Goliat? Versículo 32, dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense, Saúl, alto, con todas las armaduras y eso, que venga un pastorcito y diga que nadie se desanime porque yo voy a ir a pelear. Saúl debe haber dicho, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? Pobre, qué iluso. Y entonces, versículo 33 dice así, dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Y tenía razón Saúl, hablando humanamente. David no era un profesional de la guerra. Y Goliat sí era un profesional de la guerra. Era un hombre experimentado. David no era un profesional. Pero ¿sabes qué? Dios, para ganar las batallas, no necesita profesionales. Necesita gente dispuesta. Necesita gente pequeña que dependa de él. Y ese es el gran problema, hermanos, que muchas veces tenemos, incluso en la iglesia. La iglesia se ha profesionalizado y parece que ganamos las batallas si hacemos esto con este método, si hacemos lo otro con aquel método, si tenemos los suficientes fondos de evangelismo para pagar la campaña. Y no, las batallas no se ganan con profesionalidad. Dios no necesita líderes profesionales. Él necesita líderes que dependan de Él. Y lastimosamente muchas veces la vocación pastoral se ha transformado en una profesión. Y muchas veces escuchamos que a los pastores se le dicen son buenos profesionales. Cuando tú eres un buen profesional, perdiste tu vocación. No es una profesión, es una vocación el pastorado. Y cuando estoy hablando del pastorado, estoy hablando del sacerdocio de todos los creyentes.
Es necesario que empecemos a entender que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Saúl le dijo, tú no podrás, no eres. Quizás tienes errores de ortografía cuando escribes. Quizás no hablas como habla Goliat. No tienes la lanza que él tiene. Pero David tenía algo que lo hacía avanzar. David tenía a Dios en su corazón. Y tenía una experiencia con Dios que había sido probada en las cosas pequeñas. Y fíjense, David ahora da un testimonio, es lo único que puede hacer. Versículo 34 dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora puede ser que alguien pueda decir, ve, David está hablando de su experiencia y claro, como él había matado leones. No, pero David no está hablando de él. Fíjate cómo dice el versículo 37. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David sabía que era Jehová, porque en Dios haremos proezas. A través de Dios Él aplastará a nuestros enemigos. Y entonces David había aprendido algo, así como lo había aprendido Moisés en el desierto. Ante una situación difícil, ante una situación que lo hacía sentir pequeño, él buscaba al Dios Todopoderoso. Y a través del Dios Todopoderoso hacía proezas. Lean los salmos de David. Y díganme si no encuentran una persona, ¿cómo puedo decir?, cobarde muchas veces. Lean los salmos y van a ver que él está temeroso siempre, temeroso del enemigo. Pero cuando él termina siempre el salmo poniendo la vista en Dios, viene la fuerza, esa fuerza que viene de la fe, esa fuerza que viene de dejar de mirar las circunstancias para ver a quién estoy siguiendo a través de las circunstancias. Y entonces terminan siempre los salmos con una nota de victoria, porque es a través de Dios que ganamos las batallas. Y cuando nosotros entendemos que somos pequeños y es a través de Dios, Dios se hace grande en nosotros. Sigo al final del versículo 37, dijo Saúl a David, ve y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Saúl ahora quería que David para la batalla siga los métodos que él había aprendido en la batalla. Y los métodos no te dan la victoria. El que te da la victoria es Dios. Y tú utilizas los métodos que tú usaste siempre. Y no importa que sean sencillos. Lo importante no son los métodos, lo importante es Dios. Y ojalá que entendamos eso como iglesia. Porque nosotros no podemos poner un método para hacer cosas para todo el mundo. Cada uno tiene que usar el método que probó con Dios y que le funcionó. Porque no es el método Dios lo usa, pero es Dios el que da la victoria. Y por eso en las iglesias tendría que haber libertad de métodos, tendría que haber libertad de que cada uno haga la obra del Señor como aprendió a hacerla. No, pero queremos hacerlos profesionales y a todos ponerles una armadura de Saúl. Y David dijo, no, yo no vine acá a imitar a Saúl. Yo vine a ser David con Dios, el que siempre fui. Y gracias, pero no estoy acostumbrado a esto. No tengo que ser Saúl para ganar una batalla. Y hermano y hermana, yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario, muchas veces estaban los grandes evangelistas que predicaban de una manera y entonces estábamos
daba la clase el evangelista y entonces todos salían predicando con la misma tono de voz, de la misma manera, y parecían un clon del evangelista. No, tú no eres llamado a imitar a nadie. Tú puedes sacar ideas de alguien, puedes ser inspirado de alguien, pero tú has sido llamado porque eres tú. Eres único. Y por eso no dejes que nadie te ponga su armadura. No dejes que nadie te meta en un molde. Es Dios, no es la armadura. Sigue diciendo, entonces David se quitó aquellas cosas. Gracias a Dios. En el versículo 40 dice, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Goliat no entendía la estrategia de Dios. Goliat no entendía que cuando se enfrentara a un guerrero pequeño, estaba en el borde de su caída. Claro, no era un guerrero pequeño, era un guerrero pequeño que se había agarrado del Dios Todopoderoso. Y por eso no es cuestión de ser pequeño y quedarse en eso. No es cuestión de tener un complejo de inferioridad y quedarse en eso. Es cuestión de aferrarte del Dios Todopoderoso. El filisteo dijo a David, versículo 43, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense que David no usó ninguna estrategia para decir cómo iba. No le dijo, yo voy a ti con una honda que tira lejos porque tengo puntería. No, él dijo, yo voy en el nombre de Jehová. Porque David había entendido que es en Dios que hacemos proezas. Es Dios quien pelea nuestras batallas. No somos nosotros. Nosotros simplemente usamos el método que aprendimos, que tenemos a mano. Y es Dios el que bendice eso si es que yo dependo de Él. Vuelvo a repetir lo que dijo David, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, David lo desafía a Goliat y le dice, yo estoy seguro porque estoy con Dios. No es por mi puntería, estoy con Dios. Y hoy Dios te entregará y te cortaré la cabeza. ¿Por qué le cortó la cabeza? Yo no creo que Dios se puso contento cuando le dijo eso David a Goliat. Es más, no creo que era el plan de Dios que David le corte la cabeza. El problema era que todavía Jesús no había venido. Y David hacía, de la misma manera, Dios entendía que David todavía no entendía todo. Entonces, Dios respetaba la libertad que tenía David y el crecimiento de David y sabía que así se manejaban las cosas en esa época. Y entonces permitía eso, pero no era el plan de Dios que le corte la cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchos que pueden decir, ve, David cortó la cabeza del enemigo, yo le voy a cortar la cabeza también. Si es que no hubiera leyes ahora, no le cortamos la cabeza, pero le cortamos la cabeza con nuestra lengua, al enemigo le cortamos la cabeza. No, eso era parte de la inmadurez de David.
Y no vamos a estudiar eso, para eso vamos a tener un trimestre para estar estudiando ahora sobre cómo interpretar la Biblia. Pero ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con Goliat? Goliat perdió. Perdió no en las manos de David, o no una batalla con David. Goliat perdió una batalla con Dios. A David se lo veía, pero era Dios el que luchaba. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en medio de una batalla que nos amenaza. Pero esta batalla no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Dios simplemente quiere que confiemos en Él y que nos hagamos pequeños. ¿Cómo nos hacemos pequeños? La evidencia de que nos hacemos pequeños es la oración. No ora aquel que se siente grande. No ora aquel que confía en su espada. No ora aquel que se siente que es superior a otra persona. Solamente ora el pequeño. Solamente ora aquel que ha descubierto que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Sí, estamos enfrentando una pandemia. Esto es un ensayo. Es un ensayo porque más adelante van a venir gigantes y cuando tengamos que enfrentar gigantes vamos a tener que tener una historia de cómo enfrentamos esto. Y si nosotros simplemente en esta pandemia estamos sentados esperando que la pandemia pase y esperando que no tener la suerte de que a mí no me toque, orando para que Dios no permita que me enferme. Pero después va a pasar la pandemia y va a seguir todo igual. No tiene sentido eso. Tenemos que hacernos pequeños, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar a Dios. Y alguien puede decir, pero es que yo no siento deseos, es porque te sientes grande. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, búscalo y en la presencia de Dios es imposible que te sientas grande. Es imposible que te sientas grande en la presencia de un Dios que es infinito. El gran problema es que estamos tan lejos de Dios que pensamos que somos grandes. La iglesia nunca ha sido tan poderosa como ahora, si es que aprovechamos esto. La iglesia nunca va a crecer tanto como va a crecer en este momento, si es que aprovechamos entender, si es que queremos entender que no está en las ofrendas nuestro poder, no está en los diezmos nuestro poder, no está en los edificios que tenemos nuestro poder, no está en la capacidad de reservas que tenemos en la conferencia para poder pagar sueldos nuestro poder. No está allí. Si allí está nuestra seguridad, esta es la conferencia más pequeña que existe. Si nuestra seguridad está en el sistema que tenemos mundial de universidades y de escuelas y de todo demás, somos lo más pequeño que existe y nos van a aplastar nuestros enemigos. Pero si esta crisis nos lleva a aferrarnos del Dios Todopoderoso, esta crisis está mostrando que estamos muy cerca de la victoria. Porque Dios siempre gana a través de un ser pequeño. Y la Biblia dice que al final va a haber un pueblo pequeño. Un pueblo que no le va a interesar si son los más. Sí le va a interesar predicar a todos para que la mayoría se salve. Pero un pueblo que camina con el Cordero. Un pueblo que es sencillo. Un pueblo que es humilde. Que entendió que no está en el ejército ni la fuerza el poder, sino que está en el Espíritu. Y ese Espíritu lo busca con humillación, pidiendo perdón, conversión. Y entonces avanza. Quiero terminar diciéndote, hermano y hermana, no nos quedemos sentados esperando. Hemos estado orando por nosotros, estamos orando por nuestros vecinos, pero ahora tenemos que extendernos, tenemos que empezar a orar ahora por la gente que no conoce a Dios. Tenemos que empezar a orar por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de estar aferrados a este Dios todopoderoso.
Hemos sido llamados a meter en el ejército de Dios a toda la gente pequeña, a todos aquellos que quieren que Dios sea fuerte en ellos. Y por eso en esta cuarentena la iglesia está más fuerte que nunca. No miremos las circunstancias, miremos a ese Dios que nos guía por las circunstancias. Y todos juntos podremos decir: en Dios haremos proezas, porque Él aplastará a nuestros enemigos. Que Dios te bendiga.